Muy bien, seguimos conversando con los economistas Marina Dalpolletto del estudio Bain y Ricardo Delgado de Analítica Consultora. Bueno, en el primer bloque habíamos hablado del tema subsidios y ahora el otro tema, digamos, que ha ocupado la agenda económica postelectoral, que es el del dólar. ¿Cómo ven ustedes el manejo que hizo el gobierno de esta situación y qué evolución ven para los próximos meses? Sí, a ver, pongamos en contexto el tema del dólar porque hay un debate que es muy amplio, ¿no? Digamos, para algunos el tipo de cambio está atrasado y necesariamente hay que devaluar, o sea, hay que bajar el salario en dólares. Del otro lado, digamos, se presentan cantidad de indicadores de tipo de cambio que dicen que el tipo de cambio no está atrasado y en todo caso lo que hay es una conspiración, digamos, que engaña a los argentinos que tienen que comprar dólares. La verdad que no es ni lo uno ni lo otro. Lo que pasó en Argentina es que este proceso de precios relativos que mencionábamos antes, bueno, generó que un aumento en las importaciones fenomenal, digamos, este año se va a importar por habitante a precios de hoy 80% más que lo que se importaba en el año 98, que fue el mejor año de la convertibilidad, y junto con eso los dólares de la cuenta corriente se acabaron, y frente a esa coyuntura lo que empezó la gente es a percibir que la tasa de interés que había en la economía no alcanzaba, o sea, una tasa de interés que era la mitad de la tasa de inflación y que en todo caso servía porque con una expectativa de devaluación acotada la ganancia en dólares era elevada en un mundo de tasas ceros, pero bueno, en la medida que la expectativa de devaluación se corre, lo que te generó fue una salida de capitales y a partir de ahí, en un mundo donde además los capitales salieron de todos lados a partir de agosto con la crisis internacional, te generó una coyuntura donde frente a las elecciones el gobierno trató de mantener las tres variables, intentó mantener el tipo de cambio, intentó no perder reservas y al mismo tiempo intentó no subir la tasa de interés. Bueno, ahí fue la sábana corta, primero trató de hacer todo junto, después dejó correr un poco más el tipo de cambio, aceleró la salida de capitales y llegaste a las elecciones con el tipo de cambio quieto. Después tenías que tomar alguna decisión, digamos, pero la tasa de interés finalmente sobrereaccionó primero y el cepo a la compra de dólares, en todo caso, fue una estrategia para manejar todas las variables que salió creo que mal. ¿Vos crees que la tasa de devaluación se va a acelerar en los próximos meses, pasado este momento? Yo creo que todo depende de si se logra contener o no el resto de las variables. O sea, lo que sabemos que no va a pasar son salarios creciendo al 30% como el año pasado, con un dólar que se mueva 7%. Eso no pasa. Y es muy raro que los salarios suban solo el 7%. No, pero pueden subir el 18 o el 17 y en todo caso el dólar moverse 12 u 11 y en todo caso la trayectoria de precios relativos y el impacto sobre el nivel de actividad de este escenario o de un escenario que el dólar se mueva más es necesariamente distinto. Ricardo. Sí, yo coincido. Me parece que es obvio el uso, digamos, preelectoral del dólar como ancla y era bastante hasta lógico, digamos, que así sucediera. Digamos, ningún gobierno quiere devaluar en los meses, y menos en el caso de la Argentina, con un fetiche como es el dólar, ¿no? Para los argentinos. Ahora, me parece que hacia adelante tenemos que ver qué pasa con el mundo, digamos. Y probablemente si el mundo se complica, la salida de capitales va a continuar, no solamente de la Argentina, sino de la región, y haya que administrar en un contexto externo más complejo este proceso de cambio de precios relativos del que estábamos hablando antes. Yo creo que el gobierno, insisto, ha manejado bien, ha dado la señal de estabilidad cambiaria en un momento en el que había presiones devaluatorias que podían complicar esa discusión hacia adelante de precios relativos, en particular con el salario, y ahí me parece que el gobierno de alguna manera está ganando esa primera pulseada. Por supuesto que todavía con imperfecciones en el mercado, con demanda reprimida en algún caso, pero me da la impresión que aquellos que se asustaron, sobre todo los segmentos minoristas, una parte importante de los segmentos minoristas que se asustaron, por suerte no corrieron al mercado paralelo, un mercado muy marginal, un mercado que no formaba precio en términos de un volumen interesante de operaciones, y eso me parece que ha sido una buena gestión. Ahora, hacia adelante me parece que lo que la gente tiene que percibir, los sectores económicos tienen que percibir es que, digamos, comprar dólares en Argentina no está prohibido. Parece que ese es el punto central. Creo que ahí hay un trabajo de comunicación primero y además de flexibilización de algunas operatorias, sobre todo en algunos mercados como el inmobiliario y demás, en que el dólar es en general la moneda, digamos, de cambio, ¿no? Ahora, el año pasado, y bueno, las tarifas desde antes, tanto las tarifas como el dólar actuaron como una especie de freno para que la tasa de inflación no fuese todavía mayor.
si va a haber modificaciones tanto en tarifas como en la política cambiaria, daría la sensación que esto no puede hacerse si no es en el marco de un programa más amplio, con otra serie de medidas. ¿Lo ven así o no? Yo creo que no va a haber un programa integral. No digo programa porque no es una palabra que me parece que esas, claro, gobierno, que reminiscencias de los 80, digamos, claro, o de los planes de estabilización no va a haber. No es el estilo del gobierno, ni tampoco un megaprograma como la convertibilidad del 91. Entonces me da la impresión que va a haber medidas, digamos, que empieza como están de alguna manera apareciendo los subsidios, incluso la señal de estabilidad nominal del tipo de cambio, y sobre eso me parece que el gobierno va a trabajar. Creo también que en un mundo más contractivo las presiones inflacionarias del exterior van a ser menores, con lo cual eso va a ayudar de alguna manera a desacelerar la tasa de inflación. Y de vuelta, me parece que está en la capacidad política y de negociación del gobierno discutir cuáles son los aumentos nominales del año que viene. Me parece que el punto central de fondo es ese: si el gobierno indica una tasa de inflación del 30%, que no parece ser, o si el gobierno va a un objetivo más cercano al 15, o al 16, o al 17%, que es perfectamente lograble en términos de tasa de inflación para el año que viene, pero para eso va a tener que haber una convergencia nominal de todo el resto de las variables que planteábamos con Marina. Me parece que esa es la discusión. Yo acuerdo, creo que era un poco las proyecciones que nosotros manejábamos para el próximo año tenían básicamente que ver con un gobierno que llegaba con un enorme caudal político y la posibilidad de intentar hacer un acuerdo de precios y salarios que marque, digamos, aumentos en paritarias 10 puntos porcentuales abajo de los del año pasado. Junto con eso, un gasto público que crezca más en línea con el 18%, y junto con eso, agregados monetarios que crezcan menos. Perdón que te interrumpa, Marina. El grueso de las negociaciones colectivas, las paritarias, comienzan sobre fin de febrero, marzo. Lo que pasa es que hasta antes de esa fecha se tienen que dar algunas señales para que cuando se sienten a negociar empresarios y trabajadores haya un escenario de menor tasa de inflación, porque si no, no se le puede pedir, digamos, a las organizaciones sindicales que den el primer paso. Bueno, a ver, de nuevo, la tasa de inflación no está en el orden de las paritarias del año pasado, está por debajo, más allá de que no podemos hablar del número por problemas de multas. Para el año que viene, digo de nuevo, no se puede hablar de tasa de inflación, o sea, es un problema para tener un ancla de expectativas. Ahora, cómo se manejen estas dos variables es totalmente relevante para este acuerdo de precios y salarios. Creemos que en febrero o marzo vamos a tener las primeras señales de si se logra o no se logra, pero hay una diferencia adicional, que es que hay dos shocks sobre la economía real. Uno tiene que ver con el mundo, y tiene que ver con el freno en Brasil y el impacto sobre algunos sectores industriales que ya están, digamos, encarando algunas suspensiones, con lo cual el margen de maniobra de los sindicatos en ese contexto creo que es menor. Y el segundo tiene que ver con que hubo un apretón monetario, o sea, finalmente la tasa, en vez de venir este plan de freno en la nominalidad vía un acuerdo de precios y salarios, el freno se terminó dando por un apretón monetario generado por una suba en la tasa de interés de más de 1000 puntos básicos. Bueno, mientras en el mundo, cuando los capitales salen, tienen alguna flexibilidad cambiaria y al mismo tiempo pueden bajar la tasa de interés, que es lo que hizo Brasil y lo que hicieron varias economías alrededor, nosotros vamos al revés, digamos, no tenemos ninguna flexibilidad cambiaria porque la demanda de pesos estaba anclada en el tipo de cambio y al mismo tiempo tenemos que sobrereaccionar al revés sobre la tasa de interés, que era una tasa de interés que era fuertemente negativa. Entonces, de nuevo, depende cómo uno lo mire, si uno mira el vaso medio lleno o medio vacío. No estás frente a un hecatombe, ni mucho menos. Parte del proceso de dolarización que se iba dando en Argentina se daba a activos locales, se daba dentro del sistema financiero con depósitos en dólares y se daba comprando bonos argentinos en dólares en la parte corta de la curva. O sea, digo, cuando uno mira lo que pasó en el año 2008, en plena crisis de Lehman, los bonos cortos en dólares tenían tasas de interés del 45-50%, había riesgo de default, o el mercado percibía que podía haber un default. Ahora estos dos, en todo caso la discusión es si el dólar se va a mover un poco más o un poco menos. Y en todo caso, el error con los depósitos en dólares, no sé cómo mencionar la palabra, digamos, de esta corrida, digamos, que se generó y que ahora está ciertamente menguando, bueno, en realidad lo que se hizo fue, se trató de cerrar un grifo y al mismo tiempo se abrió otro por otro lado, o sea, no hay un hecatombe en puerta, pero el margen de maniobra frente a países vecinos es menor. Sí, yo creo que
lo que hay que, digamos, complementando un poco lo que decía Marina, lo que hay que decir es que los depósitos en pesos no han corrido, digamos. De hecho, los depósitos en pesos están creciendo. Digamos, y han salido una parte pequeña de los depósitos en dólares que la gente en realidad, digamos, en vez de tener en el colchón o en su caja de seguridad, los tenía en el banco, básicamente. Ese es el punto. Y el otro punto me parece más estructural es que toda esta discusión de cuáles van a ser los aumentos del año que viene, de todos los precios relevantes de esta economía, me parece que tienen que estar enmarcados en un objetivo básico de política económica, que es proteger el empleo. Me parece que lo que se viene en el mundo son niveles de desempleo todavía más altos de los que ya tenemos. Esta recesión que seguramente en los próximos meses va a empezar a dar datos más y señales más concretas de estar desarrollándose, arranca con un nivel de desempleo que es en el mundo desarrollado el doble del que era en la crisis digamos, del 2008-2009. Entonces, digo, Estados Unidos tiene el doble de desempleo, ni hablar España, Grecia, Italia, la propia Alemania. Entonces me parece que países como la Argentina van a tener que trabajar fuertemente políticas para proteger el empleo, para evitar que los costos, digamos, de una crisis que se, digamos, desencadena afuera, no terminen de alguna manera impactando fuertemente sobre el entramado social y productivo argentino. Para terminar muy breve, porque ya no nos queda tiempo. Bueno, supongo que los próximos días conoceremos el nombre del nuevo ministro del Interior, perdón, de Economía. También puede haber de Interior. No le voy a preguntar a ustedes que especulemos con nombres, pero ¿tienen una idea del perfil? ¿Les parece que debería pensarse en alguien que ya integra el equipo de gobierno? ¿Sería bueno en este contexto oxigenar con alguna figura que digamos, pueda aportar algo desde afuera? Yo creo que el gran desafío económico que tiene el gobierno hacia adelante es, ante la ausencia del coordinador de la crisis previa, que fue Néstor Kirchner, encontrar, no sé si una figura, pero quizá un conjunto de figuras que manejen la crisis que seguramente se viene. Y ahí me parece que la presidenta tiene un rol central. Yo creo que ese espacio debería estar ocupado por la propia presidenta. ¿Tenés alguna? Segundos finales. No, yo creo que el próximo ministro de Economía va a tener que saber bastante más de finanzas que lo que tuvimos hasta ahora, no porque no supieran, sino porque el manejo que se requiere hacia adelante en una economía a la que se le acabaron los dólares es distinto del que tuvimos en una economía donde los dólares sobraban. Y hacia adelante me parece que el debate en términos económicos, con menos margen de maniobra de las variables, tiene que ver con menos ideología o menos defensa de posiciones y con más discusión sobre los segundos efectos que se puedan generar las medidas. Muy bien, Marina Dal Poyetto, Ricardo Delgado, muchas gracias por haberme acompañado. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Chao, muy buenas noches.